Muy buenas tardes a todas, a todos los que nos acompañáis en esta sala de la sede Ciudad de Alicante o a través del streaming, donde quiera que esté, a este acto de presentación del libro de Carmen Alemán Bay, Textos inéditos e inconclusos de Miguel Hernández, estudios y edición. Como bien saben, Miguel Hernández no es solo uno de los poetas españoles más leídos en América Latina, sino también quizá el más querido. Cuando los colegas de México, Perú, Argentina llegan a la Universidad de Alicante y les propongo alguna salida para conocer la provincia, la mayoría me hablan de visitar la casa del poeta en Orihuela o de llevar una flor a su tumba en el cementerio de Alicante. Hernández es un poeta recitado, musicado, plasmado en los muros de las ciudades latinoamericanas, y es magnífico que así sea. Pero Hernández es también un poeta que exige un estudio riguroso, que lo distancie de los estereotipos, que indague en sus lecturas, sus influencias, sus logros poéticos, y que analice su escritura no como el fruto azaroso de las musas, sino como un arduo proceso de trabajo llevado a cabo con rigor. A esta tarea se ha dedicado la doctora Carmen Alemán Bay durante 3 décadas. Esto es, desde que finalizó una tesis doctoral en 1992 dirigida por José Carlos Rovira, con el título El antetexto hernandiano, análisis del proceso de escritura y propuestas para una nueva edición de la obra poética de Miguel Hernández. A pesar de su extensión, tenía más de 2000 páginas, hay alumnos aquí, no hace falta que copiéis a Carmen, pues la verdad es que esa tesis, que sirvió además para la edición de la obra completa de Miguel Hernández, que llevaron a cabo Agustín Sánchez Vidal, José Carlos Rovira y ella misma, bueno, pues esa tesis no agotó una línea de investigación sumamente fructífera para su autora, quien es ampliamente conocida en el ámbito internacional, no solo por este motivo, desde luego, pero sí por ser la máxima especialista, o una de las máximas especialistas en la obra de Hernández, y específicamente en este tema, el proceso de creación, el proceso de escritura. Sobre este tema, Alemán publicó, entre otros múltiples trabajos, el libro Miguel Hernández, el desafío de la escritura, el proceso de creación de la poesía hernandiana en 2013, y hace escasos meses ha dado a la luz este libro que nos ocupa hoy, dedicado a unos manuscritos cuya transcripción, datación, ordenación y contextualización le han llevado 10 años. La conmemoración en estos días del fallecimiento del poeta oriolano ha sido el pretexto ideal para que el Centro de Estudios Iberoamericanos Mario Benedetti y la sede universitaria Ciudad de Alicante ofrezcamos hoy un espacio de diálogo sobre este libro, sobre lo que significa para entender la producción no solamente poética de Hernández, y quizá otras cuestiones que salgan a la luz a lo largo del diálogo sobre este poeta universal. Lo haremos de la mano de su autora y de 2 grandes especialistas que creo que no necesitan presentación, pero sobre los cuales voy a apuntar unos brevísimos datos solo para contextualizar el acto de hoy. El doctor José Carlos Rovira, catedrático emérito de Literatura Hispanoamericana de la Universidad de Alicante, es uno de los máximos expertos también en la obra hernandiana. Realizó su tesis doctoral sobre la producción poética de Hernández y con posterioridad le ha dedicado numerosas ediciones, artículos, capítulos de libros, monografías. Fue presidente de la Comisión Ejecutiva del Año Hernandiano en 2010 y comisario de la exposición La sombra vencida, que se inauguró en la Biblioteca Nacional ese mismo año. Ha sido medalla al mérito hernandiano de la Fundación Miguel Hernández en 2019 y en 2020 publicó un libro, creo que es especialmente pertinente para los temas que vamos a tratar hoy, titulado El taller literario de Miguel Hernández entre los clásicos y la vanguardia. Por su parte, el doctor Ángel Luis Prieto de Paula, catedrático de Literatura Española en nuestra universidad, escritor, crítico literario, máximo especialista en la poesía española, yo diría de todas las épocas, pero especialmente del siglo XX, es autor de libros tan destacados como Poesía, textos y contextos, de Francisco de Aldana a Amalia Bautista, Las esquinas del yo, estudios de literatura española contemporánea, o ese libro publicado en 2021, La poesía española de la Segunda República a la Transición. Evidentemente, Hernández ha formado parte de ese amplio espectro de poetas estudiado por Prieto de Paula, y no son pocos los trabajos de su amplísima bibliografía que se dedican a este autor, pero
Quizá como hoy estamos a unos pasitos del Instituto Juan Gil Albert, pues convenga recordar especialmente la coordinación en 2010 de ese monográfico de Canelobre, Miguel Hernández, 100 años. En fin, hay ocasiones en las que una se siente especialmente orgullosa de pertenecer a la Universidad de Alicante, de haber tenido y seguir teniendo la suerte, la oportunidad de aprender de grandes maestros cuya calidad docente e investigadora solo es comparable a su calidad humana. Hoy, sin duda, es uno de ellos. Queridos José Carlos, Ángel Luis, Carmen, muchísimas gracias por aceptar esta propuesta y compartir esta tarde con nosotros. Bien, si queréis, para establecer cierto orden de intervención, pues podríamos comenzar con las palabras de Ángel Luis Prieto de Paula, continuaremos con José Carlos Rovira y después que nos hable Carmen Alemán y después dejaremos paso a las preguntas, comentarios del público. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo sí me acuerdo que es el título de un libro de memorias de un autor de cuyo nombre no voy a citar, aunque también lo recuerdo. Yo sí me acuerdo porque tengo una memoria caprichosa, volátil y discontinuidades, pero me acuerdo del día en que la profesora Carmen Alemán leyó su tesis doctoral. Me acuerdo hasta de las cosas que le dijeron. Hubo un profesor que le dijo lo que nos han dicho a todos y que son profesores que se atienen a unas pautas que se reiteran aunque no están escritas en ningún sitio. Digamos que sotto voce van corriendo por ahí y siempre se utilizan, que consiste en decir, da lo mismo si la tesis es excelente, como era su caso, o muy mala, consiste en decir algunos elogios y después matizar, robando las palabras a Ovidio, aunque muchos de los que la utilizan no lo saben, no saben que eso es un acto prohibido, que consiste en especificar que a pesar de que la tesis es muy buena, tiene algunas máculas, algunas pecas, que no van en detrimento de la calidad que ya previamente han ponderado. Y me acuerdo de otra intervención de un profesor, que era profesor de historia, muy querido, pero como a uno no lo he citado, al otro tampoco lo voy a citar, que dijo que después de todo, Carmen Alemán lo único que había hecho era lo que cabía esperar de un becario que vive de eso y para eso, y que se había atenido al tiempo, a las formas, a los modos, y había llegado al corolario de un trabajo ejemplar que, como ha dicho nuestra presentadora, tenía 2000 páginas, he de especificar que algunas las había escrito Miguel Hernández. Claro, lo que vino a decir era, en España siempre que se elogia a alguien, inmediatamente y de una forma automática empezamos a pensar contra quién era ese elogio. Pues sería contra algún doctorando que no cumplió con los plazos con los que ella se había cumplido, ateniéndose a lo que cabe esperar, decía él, de un doctorando. Ella había hecho un trabajo, lo había concluido en el momento pertinente, porque si mi memoria no me es infiel, y en este caso la memoria es más corta que en el otro, porque lo acabo de leer ahora, he visto que la tesis se leyó en marzo, solo he leído ahora, y que la obra completa de Miguel Hernández, donde ella figuraba como colaboradora, pero en realidad era una obra hecha sobre el bastidor de su trabajo doctoral, se debió de publicar muy pocos meses después. 10 días después o 15. Pues eso. Lo cual quiere decir que fue un trabajo, supongo yo, que hecho a uña de caballo, con las prisas y con las urgencias con las que siempre se suelen concluir las tesis, pero además en este caso a sabiendas de que la obra de Hernández, que se tenía que publicar entonces, tenía que responder a esa falsilla sobre la que ella había constituido una tesis doctoral que yo creo que todavía hoy tiene vigencia. Bueno, algunas tesis además tienen una tesis. Todas se llaman tesis, pero muchas no tienen tesis. Yo creo que la suya tiene dos. Una que responde al autor y otra que responde a ese trabajo. La primera tesis es que cuando alguien se empecina en hacer un trabajo
poniendo la inteligencia que le dio Dios o la naturaleza. Y el trabajo que ya solo depende de él, pues llega a coronar la cumbre que ella coronó. Y además tuvo la suerte de que, como el Pisuerga pasaba por Valladolid y Miguel Hernández se había muerto en el año 42, tuvo la suerte de que se produjeron confluencias astrales en virtud de las cuales pues, su tesis fue publicada de otra manera en una obra completa porque es la poesía y todo el trabajo de prosas, teatro, etcétera, que todavía hoy sigue siendo referencia. Y aunque ha habido otras ediciones donde os han preterido, por lo menos en la parte exterior, yo creo que son la misma edición que hicisteis vosotros. ¿Y cuál es la otra tesis? La otra tesis tiene que ver con el poeta. Él ya sostiene, y lo sostiene en este libro, del que les voy a hablar enseguida, que este poeta no responde a la idea que nosotros tenemos de este poeta. Es verdad, queremos creer que es un poeta alumbrado, que es un poeta alumbrado a través del cual pasa la musa sin romperlo y sin mancharlo, y cuyo resultado final son poemas en los que él apenas ha tenido participación. Algo así como si dijéramos, como Borges alguna vez trató de decir, con una de sus típicas butades, que eran entre genialidades y tonterías, cuando lo aplicaba al caso de Cervantes, que si tiráramos todas las palabras que contiene el Quijote al aire y cayeran en el suelo, habría alguna posibilidad de que cayeran en la disposición que nos permitirían hablar del Quijote, en esa disposición. Bueno, pues solemos entender que Miguel Hernández, de toda la enorme cantidad de grandes poetas con los que comparte escena, yo alguna vez hablé de que era un sol en una galaxia que estaba plagada de soles enormes, enormes como él, pues resulta que tendemos a pensar que este poeta era un poeta que procedía de una manera espontánea, sin encomendarse ni a Dios ni al diablo, sin apenas cultura literaria, que eso sí puede ser verdad, sobre todo al principio, pero también sin apenas bagajes retóricos. Y claro, eso es una falsedad absoluta. Miguel Hernández es un poeta tan meticuloso, aunque dispuso de mucho menos tiempo, tan empecinado en el amor por la obra bien hecha como Juan Ramón Jiménez. Y yo sé que ponerlos juntos, poner a uno al lado del otro, puede parecer una blasfemia, pero como la perpetro yo, ustedes no tienen que confesarse. O sea, son dos poetas que abogan ambos por la obra rotunda, rotunda quiere decir redonda. Y Juan Ramón hablaba de la obra con una O muy grande, redonda y mayúscula. Y aunque no hacía lo propio Miguel Hernández, sin embargo, el trabajo de Carmen Alemán ha consistido en plasmar algo que no solo no parece una evidencia, sino que parece un contrasentido. Y es que Miguel Hernández es un poeta que tiene muchas intermediaciones entre la primera fulguración del poema y el poema tal y como nosotros lo conocemos. Esa es la tarea que hizo en su tesis doctoral, mediante algo que cuando yo estudiaba todavía no existía, o por lo menos todavía no se había codificado, que era la crítica genética. Por eso hablaré poco de esto, porque uno aprende lo que aprende cuando tiene 14 años. Yo cuando regresé del bachillerato y alguien me preguntó, una tía mía, hijo, has aprendido mucho, no del bachillerato, del ingreso, que hice con 9 años, le dije, a estas edades ya que se puede aprender. Bueno, yo exageraba un poco, pero como no lo aprendí cuando había que aprenderlo, que es cuando uno hace el bachillerato o cuando uno está en la universidad, luego lo que uno hace es calcificar lo que previamente aprendió y amartillarlo, pero digamos que la contextura intelectual está hecha. Yo no sé nada de crítica genética, pero él ya hizo un trabajo de crítica genética en el sentido de que desplazó, y además eso no lo podría yo aprobar, yo no podría a un estudiante instarlo por ahí, quiero que lo haga otro. Desplazó el punto de interés del texto en sí, del poema hecho, al proceso en virtud del cual ese poema llega a convertirse en poema. O sea, ella nos mostró el telar, la cocina del pintor, nos mostró el taller del hechicero, en el que un poeta con muy escasa formación de partida, con algunas lecturas contadas, que se fueron multiplicando, intensificando, pero con grandes dificultades, que tuvo que comprimir todo su proceso de creación en más o menos 10 años. Murió con 31.
Su primer libro lo publica en el año 33, murió en el 42. Y aunque antes había hecho algunos intentos, había borrajeado algunas páginas o miles de páginas si quieren, es un poeta que comprime toda esa trayectoria en muy pocos años. 9 años de plenitud, de los cuales 3 son de guerra y los que vienen después de la guerra son de cárcel. ¿Cómo es posible que lo hiciera? Entonces, algo que a mí no me interesa mucho cuando hablamos de otro poeta, en el caso de Miguel Hernández me interesa muchísimo. Y me interesa muchísimo porque me permite entender no el poema en sí, que a eso tenemos acceso todos en ediciones normales, en ediciones convencionales, sino el proceso en virtud del cual ese poema llega a ser poema, o incluso el proceso en virtud del cual muchos textos borrajeados sobre el papel, en renglones seguidos, probablemente para no gastar más de lo imprescindible, comenzando con versiones en prosa que después se iban paulatinamente convirtiendo en versos y esos versos sustituidos por otros versos, en tanto que la literatura es un palimpsesto donde nosotros vamos escribiendo sobre lo que hemos escrito y lo que escribimos al principio se escribió sobre lo que escribieron otros y por eso decía Amado Nervo que lo original es eso que no sabemos muy bien dónde lo hemos leído, porque todo está dicho y lo que nosotros hacemos es decirlo por vez primera tal y como lo decimos nosotros. Bueno, la crítica genética, de la que yo no sé nada, ha cambiado mucho desde entonces, que es una fecha relativamente reciente, 30 años, hasta hoy. La eternidad, creíamos entonces que eso iba a ser para siempre, la eternidad cada vez dura menos tiempo. La aceleración de la historia nos lleva a esta especie de contrasentido. La eternidad que antes duraba hasta el jueves o hasta el viernes, ahora termina mañana. Digamos que ya no haría esa misma tesis, supongo, tal y como la hizo entonces, porque los utensilios, las armas y los bagajes con los que se hace han cambiado. Pero yo he dicho que esa tesis está viva, o sea que tiene vigencia absoluta. ¿Y por qué lo digo? Pues porque este libro, en el fondo, viene a ser una suerte de corolario de esa tesis. Este libro tiene, diríamos que 3 partes, y aquí habla mi corazón, que no está divorciado de mi cabeza, pero fundamentalmente mi corazón. Tiene una parte que es nuclear, aunque está al principio, que es la dedicatoria. Está dedicado a una persona homónima, también se llamaba Carmen, que tenía el desparpajo, la autosuficiencia, el atrevimiento, la frescura de decirle a la maestra, no corrigiéndola, sino especificándole algo que la maestra no sabía. En ese asunto del centenario de Miguel Hernández, la jefa es mi madre. En la segunda parte es intelectualmente, para mí, la más útil, que es su introducción. Y ahora les digo por qué. Es la más útil porque los que no vayan a estudiar el sistema expresivo de Miguel Hernández o el sistema de creación no van a leer la parte Mollar, podríamos decir. No lo van a leer porque ya he dicho que son borradores. Pero ella se ha tomado la molestia no solo de leerlos, sino de trabajarlos, de anotarlos, de ordenarlos, de ponerles el nombre y los apellidos, y ha exprimido eso de manera que nosotros podamos alimentarnos con lo que ella ha extraído de unos textos que nosotros no tenemos por qué visitar y que la mayor parte de la gente no va a poder visitar. Por eso es un libro que vale por lo que vale, además de otras cosas, pero vale por lo que vale esa introducción que es verdaderamente interesantísima. Y lo otro le servirá a los poetas, fundamentalmente. A los poetas que se creen que están esperando la llamarada que viene de lo alto, en virtud de algún efluvio divino que le inspire Platón o Pitágoras, o las musas, o la amada, y se percate de que el poeta que menos responde a ese estereotipo era un poeta que rompía, que borraba, que escribía los poemas en prosa, que los tachaba, que los articulaba, que los desarticulaba y que casi como una Penélope insomne, que era lo que hacía Juan Ramón Jiménez, hacer y deshacer, en alguna ocasión dijo que le gustaría poder reescribir toda su obra el último día de su vida para que diera cuenta del que había llegado a ser, porque él era como un poeta en construcción. Bueno, pues hay muy pocos ejemplos de un poeta que se nos ofrezca en construcción. Este libro no tiene ningún interés como libro de poeta, tiene interés como libro de artesano
que es poeta en otros textos. Y la autora o la coautora lo especifica, porque habla de textos y de poemas. Este vale por lo que nos enseña de poeta en proceso, de poeta haciéndose, cociéndose, cocinándose, y algunas veces sin que al final haya un plato, sin que al final haya un resultado perceptible, aunque muchos de los textos terminan desembocando en poemas que conocemos o que desconocemos. Y bien, yo diría que en este sentido lo que nos ha mostrado la profesora Carmen Alemán y Miguel Hernández en todos estos borradores que terminan constituyendo algunas veces el poema y que otras veces no van a ningún sitio, se terminan chocando con el muro de una realidad que no le permite construir el poema, nos enseña que para descubrir el yo hay que, frente a lo que piensan algunos poetas que no leen a sus coetáneos, a sus contemporáneos, porque no quieren resultar influidos, para descubrir el yo no hay que caer en el error de confundir la originalidad con la novedad. Yo siempre suelo citar a Juan de Mairena, un profesor creado por don Antonio Machado, que avisaba a sus alumnos contra el error de esa confusión. Y por eso hablaba de que muchas veces los novedosos apedrean a los originales. Todo lo que está dicho aquí lo han dicho otros, pero el modo en que lo dice él es absolutamente genuino y en este sentido genial, porque responde a una especificidad. Y esa genialidad está detrás de todas las lecturas, de todos los aprendizajes, de todo lo que se ha ido imponiendo para descubrir ese yo, que yo creo que en ninguna obra como en este libro aparece tan, fíjense que acabo de decir que se iba imponiendo, que se iba vistiendo, que iba absorbiendo, que iba succionando, que iba leyendo, para descubrir justamente a ese que estaba debajo de todo, en el corazón de todo. Miguel Hernández, visto a través de una investigadora que se ha quemado las cejas y buena parte de su vida en descubrirnos lo que había en el Sancta Sanctorum o en el sagrario del poeta. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Sancho, Ángel Luis ha dicho casi todo, pero yo voy a intentar decir algo que tiene que ver con la memoria. A lo largo de bastantes años yo he intentado crearme la imagen de Miguel Hernández mientras escribía en unos papeles que eran soportes generalmente muy pobres, soportes que llenaba de tachaduras, de palabras nuevas, de palabras a veces hasta ese momento desconocidas por él, que buscaban los diccionarios. Eso fue un trabajo inicial, además, que realizó Carmen hace bastante tiempo, de adjetivos que intensificaban significados, de verbos emocionales y precisos. Esta imagen conjetural se unía a veces a la del poeta en la acción de leer, leyendo, descubriendo literatura del pasado y del presente, encontrándose con Góngora, con Quevedo, con San Juan de la Cruz, con Garcilaso, con Lope de Vega, con Calderón. Últimamente estoy con el conde de Villamediana y Miguel Hernández, o con los más próximos, Federico García Lorca, Jorge Guillén, Juan Ramón Jiménez, Pablo Neruda, Vicente Aleixandre, Ramón Gómez de la Serna. Es imprescindible formarse esa imagen de Miguel Hernández para enfrentarse con los más de 1.400 papeles autógrafos que se conservan en el archivo, que se conservaban en el archivo de San José de Elche y que ahora están en el archivo provincial de Jaén. Cuando digo se conservaban, me refiero a un pasado que empezó en 1986, cuando Josefina Manresa, viuda de Miguel Hernández, depositó en el Archivo Municipal de Elche más de 1,5 millar de manuscritos que el poeta, que había conservado ella del poeta. Los había conservado además escondiéndolos durante muchos años por la persecución que había vivido el poeta y que seguía sufriendo la memoria del poeta durante casi toda la vida de ella. Incluso en un documento que publicamos en el 2010,
aparecía un director general dirigiéndose a un ministro diciendo esta mujer que su padre fue asesinado por los rojos y que sin embargo siempre ha estado con los rojos, etc. Es un documento escalofriante porque es del año 66. Una parte de esos papeles habían sido publicados, algunos pocos mal publicados, y otra parte era inédita, consistente sobre todo en lo que consideramos esbozos y antetextos. En 1988, Josefina había fallecido en el 87, el alcalde de Elche, Manuel Rodríguez Maciá, me encargó la catalogación de aquel fondo y yo y todos tuvimos la fortuna de que Carmen aceptase trabajar en su ordenación. Carmen, por entonces, estaba iniciando sus estudios de doctorado en la Universidad de Alicante. El resto de la historia lo narra Carmen en el libro que presentamos y que voy a afirmar ya que es una imprescindible, otra nueva imprescindible colaboración suya para redimensionar el material textual que ordenamos y que fue trabajado y sobre todo sistemáticamente transcrito por ella en 1992, desde 1988 hasta 1992, cuando leyó su tesis, que ya se ha recordado, el antetexto hernandiano. Más de 2.000 páginas de edición y reflexión sobre los manuscritos de Miguel Hernández, que son sin duda el trabajo más relevante que se ha realizado sobre los orígenes de su poesía, sino el trabajo más relevante en cualquier caso sobre Miguel Hernández. Y lo es por varias razones que ya se han recordado. La primera, porque amplió generosa y rigurosamente la edición que realizamos en 1992 de la obra completa de Miguel Hernández. La segunda, porque en 2013 Carmen publicó un libro titulado Miguel Hernández, el desafío de la escritura, que es, como escribí hace tiempo, uno de los mejores libros sobre el poeta, un libro que rehace, amplía y determina la compleja escritura de un poeta que murió antes de cumplir los 32 años y que realizó en poco tiempo de escritura un esfuerzo inopinado que provocó uno de los resultados más imprevistos de nuestra tradición literaria. Creo que, como dije hace algún tiempo, como escribí, el desafío de la escritura es lo que el libro de Carmen Alemán reconstruye de una forma absolutamente nueva. O sea, se trata de explicar entre primeras versiones, prosas que anteceden a versos, variantes y variaciones, cómo aquel joven llamado Miguel Hernández iba escribiendo algunos libros que están en el canon de la poesía española del siglo XX. Cómo trabajó sobre todo con dureza el lenguaje, cómo se apoderó de él y creó un estilo o varios estilos propios en su poesía. Y la tercera aportación es el material textual que nos entrega ahora con sus textos inéditos e inconclusos de Miguel Hernández, estudio y edición. Un libro en el que nos ofrece poemas no acabados y el material textual preparatorio de textos que quedaron sin vincular a los que se editaron en la obra completa. La primera edición se ha agotado en poco tiempo. Creo que estamos ante lo último que quedaba de la textualidad hernandiana. Queda ahora que se sumerjan, porque no se hizo sobre el apéndice de las obras completas, que se sumerjan algunas personas en esa textualidad, porque podrán aportar nuevas lecturas, seguro. Sumergirse en esas páginas es encontrarnos de nuevo con la imagen del poeta en sus titubeos, sus hallazgos, sus imposibles, sus avances, sus retrocesos incluso. Es como un magma textual cuya lava no acaba de cristalizar, pero indica la potencia de su origen. Un capítulo, el cuarto, como ya ha resaltado Ángel Luis, Reflexiones sobre los textos inéditos e inconcluso, nos ofrece un espacio de vinculación y un ejercicio de vinculación entre elementos de ese magma textual y cristalizaciones posibles en versos, en una lección crítica que recomiendo al lector por la validez metodológica de estas relaciones textuales en lo que el poeta escribe y lo que finalmente resulta. La utilidad del libro, diré ya, imprescindible e impredecible.
Les cuento, en noviembre andaba yo buscando trazas del rayo amoroso y existencial hernandiano, el que alumbra en el rayo que no cesa, en una búsqueda que concernía, esto no importa, el rayo amoroso de Juan de Tarsis, conde de Villamediana, del que Hernández había corregido las pruebas de la antología que Neruda preparó en 1935 para Cruz y Raya. Y me encontré con el libro de Carmen, que me entregaba varias posibilidades previas al libro del 36, al rayo que no cesa, que conjuntaban además el rayo naturaleza que había utilizado el primer Miguel Hernández, lógicamente en la época y el ciclo de Perito en Lunas, con el rayo amoroso que aparecía en este año 34-35. Les leo un fragmento porque a partir de ahí quiero decir ese carácter absolutamente esencial para quien quiera adentrarse en los orígenes de una escritura. Ecos de resplandores a los astros, el rayo y su herramienta de muerte, sus crispadas picas, cataclismos de sangre y alaridos y lágrimas. Las culebras arrastran su horror del rayo, como rayos elásticos terrestres, latigueando espanto, electricidad imperiosa. Siguen varias reflexiones, como analizó muy bien Carmen hace mucho tiempo, esos guiones que indican posibles espacios verbales posteriores para decir en un momento: su colosal y musculoso acero, gesticulan las hachas como rayos, los grandes cataclismos vegetales taladores del mundo. Una catástrofe y la palabra hachas y rayos. Inmediatamente cualquier lector de Miguel Hernández recordará: en mis manos levanto una tormenta de piedras, rayos y hachas estridentes, sedienta de catástrofes y hambrienta. La elegía Ramón Sige está aquí en esa metáfora de la violencia del rayo y el hacha junto, o llega hasta el final de Miguel Hernández, en ese momento absolutamente esencial del vals de los enamorados y unidos, hasta siempre, cuando dice: en mis manos levanto una tormenta de piedras, rayos y hachas. Perdón, huracanes quisieron con rencor separarlos a esos enamorados, y las hachas tajantes y los rígidos rayos. Los rayos y las hachas, un sonido, una construcción fonosimbólica, panatales y vibrantes múltiples, se convierten en una construcción de violencia que está contenida ya aquí, en este momento que acabo de leerles. Bien, hay muchos más ejemplos. Carmen ya ha ido destacando algunos. Por ejemplo, besarte fue besar un avispero, era un verso que ya nos conduce a besarte fue besar un avispero que me clava el tormento y me desclava. Es decir, directamente aparece un verso en cursiva porque está recogido por Miguel Hernández en un poema posterior. O hay incluso juegos que resulta curioso comprobar sobre ellos cómo era ese espacio de creación que el poeta estaba dotándose, estaba creando, estaba desarrollando. Por ejemplo, encontramos en la búsqueda la pude hacer no porque leí el libro inmediatamente, sino porque Carmen amablemente me había dejado en el ordenador para que hiciera mi búsqueda de palabra, porque yo generalmente soy muy vago y entonces cuando alguien me deja un texto en el ordenador lo utilizo rápidamente y para contarles estas cosas que les digo. Corazón de la muerte, no es posible dudar. Este dolor me ha de hacer a mi pesar inmortal. Eso lo ha escrito en uno de los manuscritos de la misma época Miguel Hernández. Y de pronto se convierte en descansar de esta labor de huracán. Amor, infierno, no es posible. Y el dolor me hará a mi pesar eterno. Pero al fin podré vencerte, hábil rayo secular, corazón que de la muerte nadie ha de hacerme dudar. Ha recogido el sentido, lo ha transformado aquí en unos versos de un poema muy conocido de Miguel Hernández. Bien, no sigo con los ejemplos. Materia textual, por lo tanto, que explica la creación del poeta en intentos, aproximaciones, centros de interés que se despliegan luego en su creación. Y esto es otra contribución imprescindible que nos aporta ejemplos, como ya se ha dicho, para entender no la poesía solo, sino el trabajo poético incansable de Miguel Hernández, su esfuerzo con la palabra que lo situó entre las figuras imprescindibles del siglo XX.
En fin, creo que el libro de Carmen que presentamos tendrá, ya lo está teniendo, un largo recorrido porque hay nuevas claves para intentar explicar su escritura. A través de él nos podemos meter en su taller creativo, en estos momentos esenciales en los que, como sabemos, las palabras van llenando un esbozo de creación que luego transformado, corregido, reelaborado, rimado y ritmado a veces dará como resultado el poema y otras veces, y este es el valor de estos textos, ese momento de creación del que resultará finalmente el silencio, que es la otra posibilidad del momento de la escritura. Por todo eso, por lo que significa este libro, otra vez, gracias, Carmen Alemán-Mayer. Buenas tardes. Gracias por venir. A alumnos, exalumnos, colegas, amigos y demás familia. También a los que nos están escuchando a través de streaming. Es para mí un honor estar aquí, presentar el libro en Alicante. Ya se ha presentado en otras ciudades, pero fue prácticamente por el empeño de Beatriz Aracil, a quien le agradezco que me invitara a presentar el libro y también a esta casa, ¿no?, que nos ha dado el lugar para hacerlo, y con dos acompañantes de excepción que tengo a mi derecha y a mi izquierda, dos maestros para mí, por diferentes razones. Ángel Luis Prieto de Paula, que formó parte del tribunal de esa tesis doctoral que ya se ha mencionado, y a una persona a la que quiero mucho, él lo sabe, y que también admiro muchísimo. José Carlos Rovira, mi maestro, mi director de tesis, que me hizo descubrir otra visión de Miguel Hernández. Gracias a él yo hice esa tesis doctoral y también junto a él viví uno de los momentos intelectuales más hermosos de mi vida, que siempre cuento, ¿no? Ver, tocar y palpar los manuscritos de Miguel Hernández, sin duda es la aventura más intelectual, más emocionante que yo he tenido en mi vida. Dudo, y ojalá tenga muchas, que a lo largo de los años pueda tener, pero ver aquellos papeles y sobre todo saber lo que existía detrás de aquellos papeles es algo que se queda clavado en el corazón. Por tanto, a Hernández le debo muchísimo en mi vida y él me ha devuelto siempre muchísimas alegrías, ¿no? Todo lo que está envuelto de Hernández, para mí, está envuelto de alegría. De manera que yo he intentado también, desde aquella tesis doctoral, dar lo mejor de mí para Miguel Hernández también, ¿no? Creo que tenía no una obligación, desde luego, pero sí como una necesidad de explicar todo aquello que yo había vivido en aquel archivo, todo aquello que yo había sentido a lo largo de 4 años de transcripción para llegar a esa tesis doctoral de 2.300 páginas. Pero tengo que explicar inmediatamente esto, que nadie se asuste, porque efectivamente, como recordaremos, Ángel Luis, aquella tesis doctoral tenía a lo mejor una octava y después el resto de papel ya no tenía nada más, ¿no? O sea que hay muchos vacíos también en esa tesis doctoral. Como se decía, bueno, he tenido el honor de tener a estos dos compañeros de viaje, amigos y colegas, y han explicado gran parte de lo que supone este libro, y estoy muy agradecida también por sus palabras y todo aquello que ha suscitado la transcripción de estos manuscritos y también mi trabajo, ¿no?, en esa introducción. Les voy a contar sucintamente qué es lo que, poniendo una serie de notas a pie de página a lo que han dicho ellos. Estos textos efectivamente ya estaban en mi tesis doctoral, pero aquella tesis doctoral dio lugar a muchísimos libros, a muchísimas ediciones, bueno, algún libro, a bastantes ediciones, pero quedaba ahí un cuerpo, una serie de textos, más de 170,
que no pertenecían a ningún poema publicado por Miguel Hernández. Es decir, son pruebas, son textos inconclusos, es verdad que inéditos, pero que finalmente no llegaron a concluirse, no llegaron a su final. El libro, toda esa parte de esos 170 manuscritos ya estaban divididos, como lo hice en la tesis doctoral, en 4 partes, que son los 4 ciclos de la obra de Miguel Hernández, el perteneciente, primer ciclo, Perito en Lunas, todo lo que está alrededor de Perito en Lunas, el primer libro que publicó Hernández en 1933, la segunda parte, que es el ciclo del amor, el rayo que no cesa, todo aquello que fue antes del rayo que no cesa, el tercer ciclo, que es el de perteneciente a la Guerra Civil Española, y finalmente el último ciclo, que es el carcelario, ¿no? Estos textos, Miguel Hernández, no creo recordar que hay solo un par de textos, o quizá 3, de aquellos que no fueron publicados. Miguel Hernández no fechaba los textos. De manera que esa es una primera complicación a la hora de enfrentarse a estos textos inéditos. ¿Cuáles poner en el primer ciclo, cuáles en el segundo, cuáles en el tercero, cuáles en el último? Bueno, ya cuando alguien ha trabajado larga y creo que intensamente a un poeta, y en el caso de Miguel Hernández, prácticamente hay como una querencia especial hacia esas letras, hacia esos contenidos, y efectivamente la caligrafía de Miguel Hernández ya me orientaba cuál de los 3 ciclos podía pertenecer a ese texto, por supuesto el contenido también de esos textos, y al haber estudiado con intensidad ese proceso de escritura, ese proceso de creación, pues yo ya sabía que, o sea, de qué manera, aunque siempre tuvo una serie de características que podíamos llamar generales en ese proceso de creación, sí que es verdad que de un ciclo a otro fue cambiando, como igualmente cambió la letra, ¿verdad? Entonces, todo eso eran pistas para organizarlos en los respectivos ciclos. Dentro de cada uno de los ciclos hay también varias partes, porque no todos los textos tienen la misma entidad. Hay textos que simplemente son frases que el poeta pensaba, y hay poemas casi acabados, ¿no? Después leeré algunos ejemplos que considero son ilustrativos de todo ello. De manera que son muchos años, son 30 años que esos textos estuvieron por ahí. Los últimos 10 años le estuve dedicando bastante tiempo, porque claro, lo que yo incluí en la tesis doctoral, digamos que era a bulto, ¿no?, esos textos. Pero esos textos necesitaban un tratamiento, necesitaban una ordenación mucho más fidedigna. La experiencia de los años también te da una manera diferente de enfocar y de releer esos textos una y otra vez. Y bueno, por diversas circunstancias, esos textos fueron quedando ahí, los fui retomando, los fui reclasificando. Fue una lucha bastante intensa, ¿no?, porque algunos era realmente difícil, estaban, digamos, en el pórtico o en el filo de un ciclo, de otro, dónde colocarlo. Posiblemente haya errores en la colocación, pero digamos que por las pistas que he indicado anteriormente, me da la impresión que están bien colocaditos y bien aseaditos en el lugar en los que están, ¿no? Y creía que también estos textos, a pesar de que Miguel Hernández, claro, no los publicó porque eran textos inconclusos, pero sí los guardó. Y aquí yo quiero hacer un homenaje a Josefina Manresa también, a su esposa, que con muchísima dificultad guardó esos textos en una dura posguerra, y en donde era un peligro tener esos miles de manuscritos. No estamos hablando de un haz de papeles, sino de cientos de manuscritos, y cómo los pudo conservar para que años después alguien como nosotros pudiera tener el acceso, y por eso también era para mí una responsabilidad llevar estos textos
a buen puerto, ¿no? Si no al mejor puerto, sí a buen puerto. De manera que lo trabajé con bastante intensidad y pensé en un momento que esto ya estaba terminado. Y debo agradecer también a la editorial de la Universidad de Jaén, a Rafael Alarcón, que dirige una colección, El Niño de la Noche, donde se han publicado muchos libros de los mejores hernandianos. El caso de Miguel Hernández, que tiene un libro publicado allí no hace mucho, El Taller de Miguel Hernández, donde también, digamos que el libro de José Carlos dialoga también con el mío, ¿no? Porque él también habla de ese taller en el que Miguel Hernández, en ese laboratorio donde Miguel Hernández trabajó y estuvo. Se publicó hace muy poco, en el mes de octubre, y hasta ahora estoy bastante satisfecha por los resultados que está teniendo, porque creo que Miguel Hernández necesita una mayor internacionalización. Y bueno, de momento el libro se ha presentado en varios lugares en España. Hay otras presentaciones a lo largo y ancho del país, y también en otros lugares como en Berlín, ¿no? En una muy buena universidad de Berlín. Allí también se presentó y creo que, bueno, lleva ya una primera reimpresión que a mí me alucina un poco, porque este libro de textos, donde se recuperan textos, donde hay cierta complejidad, pero que uno puede leer. Hay que leer estos textos de Miguel Hernández, digamos que a ratitos, ¿no? No hay que empacharse tampoco de Miguel Hernández, hay que digerirlos, ¿no? Hay que como tomarlos poco a poco, como los buenos vinos también, ¿no? Y me gustaría leerles algún texto para que vean la naturaleza de ellos. Hay varios que a mí realmente me emocionan, y les decía que se ha publicado hace poco, pero sí que es verdad que está teniendo ciertas repercusiones que a mí me agradan mucho, ¿no? El mismo José Carlos Rovira comentaba hace un momento que a él le sirvió buscar el término rayo y ver para sostener una teoría muy hermosa de la relación de Hernández, Pablo Neruda y Villamediana, por ahí, ¿verdad? También un profesor de la Universidad Complutense de Madrid, un especialista en Góngora, ha visto también muchísimos elementos gongorinos en estos textos, ¿no? En estos textos inconclusos. Y Laura Palomo, nuestra querida compañera, una de las mejores especialistas en Gabriel Miró, me comentaba el otro día que también ha visto muchos elementos mironianos en este libro, de manera que yo creo que, aparte de darnos esa otra visión que hemos tenido durante mucho tiempo de Miguel Hernández, aquí es el Miguel Hernández a corazón abierto, porque estos son borradores. Entonces, claro, cuando alguien va a publicar algo, digamos que perfila muy bien todo aquello que va a decir, pero esto, aunque le dijo a su esposa Josefina que lo guardara todo, que eso tenía un valor, por eso Josefina Manresa lo guardó todo, aquí está, digamos, un Miguel Hernández muy auténtico, un Miguel Hernández que sin filtros, que está poniendo una serie de palabras, de pensamientos. En estos manuscritos vamos viendo también cómo Miguel Hernández buscaba palabras en el diccionario, porque era consciente de que no tenía el vocabulario que se requería para ser un buen poeta, aparte de una lucha continuada, ¿no? Para llegar a la perfección de la palabra, ¿no? De manera que bueno, quiero leer algún texto de diferentes partes. Hay uno que a mí me gusta especialmente, que es del segundo ciclo, es decir, del ciclo del amor. Como también se ha dicho aquí, Miguel Hernández, que es un proceso, a mí me gusta mucho el proceso de creación en los escritores. Desgraciadamente hoy en día ya se tiran todos esos manuscritos anteriores, ¿no? Pero en el caso de Miguel Hernández pues tenemos toda esa riqueza y bueno, hay un texto que es bastante extenso, no lo voy a leer todo, pero sí algunas frases que él empieza a escribir en prosa y va entre frase y frase, entre guión y guión, va escribiendo una serie de palabras que, si contamos en no pocas ocasiones, estamos delante de octosílabos o estamos delante de endecasílabos también, ¿no? Y dice así:
te crecían los pechos mientras yo te besaba. Sentenciado a quererte, me han parido. Como un jazmín quiere romper un monte, rota tu alma, jazmineros, se detienen los pinos dilatados, enroscada espuma con arena fechada, esparcido a tus pies y aventado, que en mis huesos de amor no habrá ceniza. Y sigue el texto en prosa que va separando entre guiones y a continuación escribe el poema, a continuación del mismo texto. Y dice así el poema: sentenciado a quererte, me han parido, que ya había dicho anteriormente en la prosa y ahora lo recupera como verso. Sentenciado a quererte, me han parido, y no habrá quien me quite esta sentencia, que a los pies de tu sombra con vehemencia aventado me tiene y esparcido. Me duele el corazón hasta dormido, como un seco aletazo de violencia, y ahora empieza a borrar porque ya no está de acuerdo con aquello que está escribiendo, ¿no? Tacha lo siguiente: de quererte y su aletazo seco de violencia. Tramontanará algún día mi existencia para que veas lo que en él has sido, rendido de querer y quieres salir, manantiales de amor, un querer incesante ha preferido que tan solo querer. Y vuelve nuevamente a la prosa porque no está de acuerdo con aquello que ha escrito y vuelve otra vez sobre el poema que finalmente no terminó. Hay otro texto también muy hermoso, que por cierto lo recuperó José Carlos en este libro, El Taller, pero decidí ponerlo aquí también como para que estuviera el conjunto de todo aquello que perteneciente a esos textos inacabados, que se titula Ausencia, ¿no? Ausencia sabemos que es uno de los términos, el cancionero y romancero de ausencias, ¿verdad? Entonces es una de las palabras clave de ese último ciclo hernandiano, de ese libro que quizás sea el mejor que escribió Miguel Hernández, escrito, como se sabe, gran parte en la cárcel. Y dice, Ausencia, este lo tituló, en ocasiones sí titulaba, aunque en pocas, sí titulaba algunos textos. ¿Y por qué sabemos que no es una prosa poética? Porque es algo que siempre nos planteamos desde el primer momento, ¿no? Que estuvimos con los manuscritos, con la organización de esos manuscritos, y es que están los guiones donde va separando las frases, ¿verdad? El día me contiene como una clara cárcel y entro en la noche como en un calabozo amoroso. Eslabones de luna, cadenas de luceros y pozos de sombra, lazos de humedad, enredaderas de brazos y de besos me someten al lecho donde los huracanes son dulces momentáneos. El día rompe todas las cadenas que la noche me pone, porque el sol es la libertad, la luna, la prisión, el encierro. Yo que he echado raíces en tu boca desarraigada, seca, como un árbol arrancado a la tierra, la llevo ante los dientes, el tiempo me persigue con su sabor a juez, a todo en el que poco a poco me voy hundiendo y temo que cuando vaya a llegar hasta ti con dureza, ya los pasos por debajo del todo. Todas las manos trémulas escriben ausente de todos, todo lo gozo como de mañana, como de ayer. El ausente de todos, lleno de todos, y todas las ausencias canta. El cadáver del mar, una gota de agua. Y para terminar ya con los textos, hay uno que prácticamente está casi completo y además este tenía varios procesos de escritura, aunque finalmente no terminó, ¿no? Se nota que es un poema que le falta todavía bastante, perfilar, ¿no? Como él era muy obsesivo de la palabra, de corregir continuamente, pues considero que no. El poema se titula Negro y creo que sin duda está dedicado a Josefina Manresa por las cosas que dice, porque en no pocas ocasiones Miguel Hernández se refería a Josefina Manresa a través de este color del negro, ¿no? Como una fuente que brotara luto, fino luto, rizoso, negra fuente derramada hacia atrás, tu pelo. La espuma larga y negra por tu frente serenamente se resuelve en cejas y en pestañas que vuelan largamente. Me traspasan los clavos de estas rejas, de esas aleteantes celosías, donde la espuma de los ojos dejas.
huelen tus ojos, líquidas umbrías, altos tus ojos, cuerpos, melodías, color de penumbra, de puerta entornada. Y ya para terminar mi intervención, hablaba Ángel Luis al comienzo que este libro tenía varias partes y en una de ellas es donde el corazón más aleteaba, ¿no? Que es en la dedicatoria, y entonces quiero leer esta dedicatoria y a quién está dedicado este libro. A mi hija, Carmen Herrero Alemany, 1999-2018, que partió tempranamente. Siendo niña, cuando en el colegio la maestra dijo que en esas fechas, corría 2010, se celebraban los 100 años del nacimiento de uno de los más notables poetas españoles, Miguel Hernández, ella levantó la mano y con la gracia y el desparpajo que siempre la caracterizaron, dijo: mi madre es la jefa de eso. Muchas gracias por ella. Bueno, creo que se ha demostrado sobradamente que hacía falta este acto, que era necesario presentar este libro y bueno, aunque a veces estos tres maestros nos dejan sin palabras, muchas veces ya estamos acostumbrados a este nudo en la garganta que nos dejan, bueno, pues tenemos también tiempo para preguntas, comentarios, cuestiones que queráis hacerles. Aprovechad porque es un buen momento de encuentro. Además, a mí me encanta hablar, o sea que... sobre todo cuando tengo un micro delante, entonces ya me emociono, ¿no? Y lo saben, los alumnos se ríen porque lo saben, ¿verdad? Exalumnos. Romperé el fuego, que no, que sea por empezar. Yo no sé, claro, me vas a decir que me lea el libro, claro. Eso es lo que debo hacer, leerme el libro. Pero si me puedes adelantar algo, ya has dicho, tú has dejado caer que las influencias, podríamos decir, de otros poetas, sobre todo Miguel Hernández. Ya ha aparecido Álvaro Góngora, lógica, hay versos que cantan a Góngora. No hay que ser un literato, ojalá yo fuera como vosotros, y sobre todo como mi querido Ángel Luis Guillén, que es un poetazo. Pero vosotros sois unos grandes estudiosos, pero es un poetazo. Bueno, pues yo le diría que hay veces cosas que cantan, ¿no? Como el Góngora. Hay cosas que te recuerdan, indudablemente, a Gabriel Miró. Pero yo digo, en esa época había unos poetas de segunda fila, pero que eran muy populares. No voy a decir nombres porque algunos son muy estrechos con mi vida. No influyeron, se encuentra, se ha estudiado eso, esas posibles influencias o posibles traspasos de metáforas, de verbos entre algunos poetas. Yo diría, si queréis que diga algún nombre concreto, diría, por ejemplo, pues Antonio Oliver Belmas, tío, su mujer Carmen Conde, pero otros poetas también iba a decir así, de segunda fila, quizás para mucha gente desconocido, como puede ser Meseguer, el poeta cartagenero, que sabemos perfectamente que tuvieron amistad, porque están fotografiados con él, porque lo llevaron para que vieran cómo transgiraban los molinos del campo de Cartagena, o cómo rugía el mar en la roca de Cabo de Palma. Entonces, digo, se atisba si hay posible traspaso. Yo sé precisamente que sí, al revés sí, de Miguel Hernández hacia Antonio Oliver y a Carmen Conde, pero al revés, de Carmen Conde Oliver y de poetas de segunda, por decirlo de alguna manera, que no son tan de segunda, muchas cosas. Carmen Conde creo que es una poeta de mucha categoría, pero se ilustra eso, y perdona porque me he entendido mucho. Además de todo esto, felicitarte y felicitaros a los demás. Gracias. Que habéis intervenido.
Contesto yo, pero bueno, porque me dice Carmen que conteste. En primer lugar, para agradecerle a Manuel Oliver Narbona, que fue el editor de mi tesis, de eso ya hace mucho tiempo, que no se había leído además en la Universidad de Alicante, y con un acto de audacia la publicó en la Universidad de Alicante, y bueno, estuvo bien, vamos, para mí muy bien, ¿no? Y él fue el editor. Yo creo que en Carmen Conde, yo creo que sí que tiene en un momento determinado influjo sobre Miguel. Antonio Oliver, no lo sé, es decir, tenían la pasión compartida por Darío los dos, y Darío para Miguel es importante y para Antonio Oliver muchísimo, ¿no? Entonces yo creo que en Carmen Conde ahora hemos sacado un inédito, porque en la página de la Cervantes Virtual de Carmen Conde, donde ella precisamente creo que está con los términos hernandianos que pueden ser términos de los dos, pero tampoco quizás Ángel Luis sea el más indicado para, porque es quien sabe de poesía realmente, yo sé algo, ¿no? Casi nada, José Carlos. No fastidies. Ante todo, desconocía el parentesco con Oliver Belmas, que fue... Lo llevamos bastante escondido, porque como eran de izquierdas... ¿Que era de izquierdas? Bueno, he de decir que Oliver fue el Josefina Manresa de Rubén Darío. ¿Eh? Sí, sí, sí. O sea, se fueron un mal día. El pobre Oliver, que hizo una carrera bastante precaria en la universidad, tarde, mal, pero no nunca, y que no llegó a coronarse con una mísera titularidad, pues se llevó a su esposa a Navalsouth, un pueblito de Ávila, de donde era la princesa Paca. La princesa Paca es Francisca Sánchez, que hizo de Josefina Manresa, porque no sabía lo que tenía, esa desconfianza que tenía Josefina Manresa, que le quitaba las cosas a Morelli. Me dijo Morelli en cierta ocasión, dice, qué desconfiada era esa mujer. Digo, hombre, era su obligación preservar las cajas de zapatos con los papeles, porque si no iban allí los pseudoeruditos y se los robaban, escribían sobre lo escrito, etc. Entonces, es una relación hermosa porque tuvieron entre ellos un vínculo grande. Yo creo que Oliver no puede tener de ninguna manera influencia sobre Miguel Hernández. Tampoco creo que Carmen Conde, a la inversa sí. Carmen Conde, los grandes libros de Carmen Conde son de los años 40 y están muy influidos por ese patetismo existencial que es propio de los poetas de los 40, pero que se lo inventó, entre comillas, Miguel Hernández. Y de por quien sí estaba muy influido, y que sí son poetas de segunda división, los llamamos así, pero que tienen una obra enorme, una obra grandiosa, que es Miguel Hernández. Los poetas de segunda división tienen una obra que no son sus versos, son pues, poetas como Vicente Medina o como Gabriel y Galán, que se inventaron una especie de dialecto literario que fue donde bebió Miguel Hernández. Y de la misma manera que he citado antes a Rubén Darío, que dice que es hijo de Verlaine, pero en realidad es hijo de Zorrilla, luego con el hisopo va asperjando y se echa por encima Verlaine y los simbolistas franceses, pero donde él aprende el metro y el ritmo es en Zorrilla. Pues Miguel Hernández, donde lo aprende, me parece evidente, es en estos poetas costumbristas, regionalistas, que en Salamanca o en el norte de Cáceres o en el norte de Extremadura es Gabriel y Galán, y que en Murcia es Vicente Medina. Con nosotros yo creo que hubo una convergencia de aficiones comunes, igual que la hubo con Gabriel Miró, pero ¿qué tiene que ver Miró con Miguel Hernández? Pues nada, estéticamente son contrapuestos, ¿no? Miguel Hernández estaba lleno de angulosidades, era bronco, potente. Gabriel Miró se rompía de sutileza. Entonces hay convergencia, aprenden unos de los otros, pero no se hacen sombra. Cada uno aprende, pero sin abjurar y sin renunciar a su especificidad, que es lo que tienen los genios, que aprenden de los demás sin dejar de ser ellos. Bueno,
que más o menos se ha explicado ya, efectivamente. Yo creo que no hay influencia, ¿no?, de Miguel Hernández, de Belmás, que era una muy hermosa amistad, y con Carmen Conde también. Sin embargo, no hay influencia, y después están los escritores del Panocho, ¿no?, a los que se refería Ángel Luis. Y, claro, ahí tampoco... Estos manuscritos, sobre todo, o sea, cuando Miguel Hernández empieza ese proceso intensivo de borradores, es cuando vuelve de Madrid, en Madrid, y cuando vuelve de Madrid, cuando él se va a Madrid. Yo siempre digo que Miguel Hernández no hubiera sido el mismo si no hubiera hecho ese viaje a Madrid, cuando lo animan los amigos y él vuelve cabreadísimo diciendo que no ha conseguido nada, que ha pasado hambre, que ha estado 6 meses allí en Madrid. Sin embargo, consiguió 2 entrevistas muy importantes, en revistas muy importantes de la época. Pero lo más decisivo es que se dio cuenta que si quería ser buen poeta tenía que trabajar la palabra. Y es cuando él empieza con una fiebre tremenda a rellenar páginas y páginas con definiciones, a jugar con los versos, y ahí aparecen en ese primer ciclo algunos textos que tienen que ver con elementos costumbristas también, y utiliza algunas palabras muy típicas de Orihuela que, por supuesto, después ya desaparecen ya al final del primer ciclo, ¿no? Pero en esos primeros borradores sí que se ven todavía esos elementos costumbristas, ¿no? Sí. Yo quería detenerme en esos textos que eran difíciles. Perdón, me he dado cuenta ahora de que había un micrófono. Perdón. ¿Ya está? ¿Se oye? Sí. Sí, se oye. Sí, ¿no? Yo me quiero detener en esos textos que son difíciles de clasificar entre una etapa y otra. Desconozco, no he podido conocer profundamente esos textos, pero lo que sí creo que es algo general a todo poeta, que cuando termina un ciclo y empieza otro, hay rasgos que se quedan de la época anterior y van apareciendo rasgos de la nueva época. Eso se produce en todos los cambios, incluso cambios del Renacimiento, del Romanticismo en general. Entonces, yo creo que esos textos están justificados precisamente por ese sentido que tiene la vida humana y que tiene el proceso de creación de un poeta. Desconozco los casos concretos, hablo generalmente y de modo generalizado a cualquier creación, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, pienso en Vallejo, y con Vallejo pasa lo mismo. Entonces, no me extrañaría que esos textos sean, que estén a caballo entre una época y otra. Bueno, muchas gracias también por venir, poeta peruano, Cillonis. Efectivamente, y además en la tesis doctoral que hizo José Carlos Rovira sobre Miguel Hernández, precisamente él estudió cómo ciertos términos, ciertas palabras se colaban a lo largo de toda la trayectoria poética hernandiana, ¿no? Por supuesto que en estos textos inconclusos él nunca abandona un vocabulario que es hernandiano per se, o sea, que tiene un sello. Nosotros, cuando leemos un texto de Miguel Hernández, notamos ese sello. Esas palabras, por supuesto, no desaparecen, pero empiezan a tener otras muchísima más importancia. Y poco a poco, digamos que esas están siempre en el subconsciente o están flotando en ese proceso creativo, pero lógicamente hay otras vivencias que hacen que otras palabras aparezcan en el vocabulario, ¿no? Aunque de repente, incluso, yo he visto algunas frases que él anota que en el primer ciclo y que después aparecen, por ejemplo, en el segundo ciclo o en el tercero, ¿no? La misma frase, que eso denota que él está dando vueltas sobre algo que le suena, o sea, que está ahí, ¿no? Que ya en algún momento lo utilizó, pero le puede servir nuevamente para aquello que está creando en esos momentos, ¿no? Cecilia, desde México. Aquí vamos de país América Latina.
¿Ahora sí se escucha? Sí. Sí. Si es que hablo bajito, si no, entonces no. Bueno, yo antes que nada quiero agradecerte, Carmen, haber llegado a este libro, sobre todo, ¿no? Porque en el 2013, cuando nos conocimos, tú ya estabas trabajando el desafío de la escritura. Y me tocó después leer el libro, aprender muchísimo de él. Y ahora, en el 2022, que salió el libro, que ya va sobre su primera reimpresión, vuelvo a leer un texto que tiene que ver con los procesos creativos, pero ahora entrañable. Y digo entrañable porque creo que para todos los que nos dedicamos a la creación, yo no soy poeta, soy poeta de closet, por supuesto, pero escribo narrativa, y es increíble ver cómo de pronto no hacemos caso al proceso mismo, los creadores, del destino final al que llega, ¿no? Vamos desechando. Aquí me surgieron varias preguntas después de leer el libro, que no he podido hacértelas, pero ahora en público. Igual mis dudas también son las de muchos otros que escriben, porque todos escriben, no todo se publica, pero me encantó lo que dijo Ángel Luis, ¿no? Y que me la voy a robar, por supuesto, también para mis estudiantes y para mí mismo, que los novedosos siempre van a estar apedreando a los originales o a los singulares. Y sí es cierto, ¿no? Si se privilegia la novedad, lo que vende, lo que está de moda, lo que funciona el sistema, y de pronto pueden surgir otros escritores que no están ahí. Y tú rescatas todo eso porque ya está ahí, pero que lo trasciende también Miguel Hernández. Pero la cuestión también de que si no sería una cosa de la edad. Yo después de leer el libro fui a buscar mis originales, por supuesto, que tengo muy pocos, pero todos responden a una primera época. Antes de tener 30 y tantos años yo guardaba todo aquello. Ya después, no sé qué sucede en el proceso, que hay una especie de distanciamiento o de alejamiento, de pena de todos esos primeros esbozos y que se quedan ahí. Entonces, a mí me llama la atención y te lo quería preguntar, porque no lo dices ahí, pero sé que quizá también lo has pensado. Si no la muerte temprana, si no este poeta que ya era magnífico, que podría haber llegado a ser Cervantes, Nobel, no sé, si hubiese continuado, ¿qué pasa en esa necesidad de conservar todos los primeros borradores y de pensar que lo que también estamos haciendo es extremadamente singular? Y que tenemos esa confianza que se pierde con los años, ¿no? Esa fuerza que está ahí, porque yo lo leí en muchos de estos borradores inconclusos, algunos son extraordinarios, y sin embargo no estaba consciente de ello. Entonces sí me gustaría que nos comentaras si descubriste eso, porque murió a los 31 años, y tenía toda esa energía que se tiene del creador, que quiere llegar a ser un gran creador, y ya está ahí, lo fue. Muchas gracias, Cecilia. Te agradezco también aquella reseña que hiciste del libro en el 2013 y la reseña que acaba de publicar en una revista norteamericana, Literal. La pueden buscar en internet. Es una muy hermosa reseña, digamos, de una escritora que reflexiona precisamente sobre esos procesos creativos. Fíjate que lo que estás planteando es muy interesante, ¿no? O sea, él murió extremadamente joven. Entonces, no podemos saber si después... Claro, a mí no me gusta conjeturar, porque hace poco, y aprovecho también para que consulten, el otro día se presentaron los portales, ¿no?, de Antonio Machado, que ha dirigido el profesor Preto de Paula, y el de Miguel Hernández, que ha dirigido José Carlos Rovira, que son extraordinarios, ¿no? Esto no sé por qué lo decía, porque quería decirlo, pero que... ¿No te gusta conjeturar? Gracias, Ángel Luis, que no me gusta conjeturar. Todo, efectivamente, eso venía porque me hicieron una entrevista para el portal de Miguel Hernández, ¿no? Y la última pregunta decía, ¿qué hubiera pasado con Hernández que después, si hubiera vivido mucho más tiempo? Digo, bueno, no me gusta conjeturar, después viene la muerte y viene la nada. Después es nada. Por tanto, ¿qué hubiera pasado? No lo sabemos. No lo sabemos. Entonces, pensar que hubiera hecho esto o lo otro,
sí que es verdad que esa juventud, quizá, y porque también estabas comentando tú, quizá le hizo guardar todo aquello, porque yo creo que él estaba convencido, aunque ahora sí que estoy conjeturando, sí estaba convencido de que lo que estaba haciendo era muy importante, que aquello tenía un valor, y por eso se le dice a Josefina también, ¿no? Quizá, pues con el paso de los años, pues aquello hubiera desaparecido, no lo podemos saber. Pero en ese momento yo creo que por carácter y por orgullo también, ¿no? De aquello que estoy haciendo es importante. Y porque yo estoy convencida de que en no pocas ocasiones él revisaba, o sea, estoy segura de que él revisaba los manuscritos. ¿Por qué lo sé? Porque aparecen frases tachadas y a veces, normalmente escribía a lápiz, a veces a plumilla. Incluso en ocasiones tacha esa frase y arriba escribe con un lápiz de otro grosor. Entonces, sabemos que está revisando. Y yo creo, por lo que estaba de alguna manera comentando antes, algunas frases que aparecen en el primer ciclo y que después vuelven a aparecer en el tercero, porque él ha revisado también eso. O sea, era como también un material, como ese laboratorio, ¿no? Esas pruebas que él esas maquetas que él tenía allí y que de vez en cuando les echaba un ojo para ver por dónde seguir. Yo me gustaría saber vuestra opinión. Bueno, lo puedo hacer así de... No, hombre, así te oímos bien, Vale, buenas tardes. Yo quería preguntaros hasta qué punto pensáis que para Hernández era importante, además de la creación pues, más estética o más afectiva, la creación también intelectual dentro de la poesía, como la inserción pues, de ideas más de sentido filosófico o conceptual. Esa era mi pregunta. Bueno, contesto yo. Okay. No, contesta porque yo después ya pongo yo la pastilla. Yo creo que su capacidad de lector, de alguien que ha tenido, como recordaba, una formación deficiente desde el punto de vista de su formación escolar, digamos, que termina muy pronto, su pasión es la literatura. Lo que pasa es que con la literatura nos da sorpresas, porque, vamos, yo ahora no voy a contarla porque estoy con ello, Carmen ha dicho que está muy bien, no lo sé. Pues, por ejemplo, a través de que corrige las pruebas de Pablo Neruda, de una edición de Neruda del Conde de Villamediana, Hernández llega a Villamediana y estoy convencido que lee la edición que tiene, la primera edición de Juan de Taxis que tiene Neruda en su casa, y que la lee y que la sigue, que juega con ella. Digamos, no, yo no hago crítica hidráulica, como decía Pedro Salinas, no voy buscando fuentes, voy buscando impulsos poéticos que le da este autor. Pero con Villamediana podríamos hablar de todos los que lee apasionadamente, que son muchos, ya contemporáneos. Neruda, Alexandre como principales en un momento determinado, Juan Ramón, como recordaba, Juan Ramón es una lectura emocional, hay un trabajo excelente ahora de Rafael, el de Jaén, sobre Hernández y Juan Ramón, de cosas que no nos habíamos dado cuenta. Por ejemplo, el cancionero tiene mucho que ver con Juan Ramón. Bueno, en fin, creo que él es un lector apasionado de literatura. De otras cosas no tiene tiempo. No tiene tiempo por su formación también, que no, pero en fin. Bueno, de filosofía que te referías, yo creo que a él no le interesaba la filosofía de la vida, me da la impresión, ¿no? No tanto... ¿Perdón? ¿Puedo aclarar un poco lo que quería decir? ¿Puedo aclarar un poco lo que Sí, claro. Simplemente, o sea, la idea era, si era a través, digamos, de la poesía, pues a veces da la sensación de que hay escritores pues, que tienen una intención, pues más a veces de plasmar ideas, o de establecer, no voy a decir una filosofía, pero como eso, de dar como un punto de vista más teórico, a veces del mundo, eso es lo que quería decir. Mira, estos manuscritos tienen algo bastante interesante y que estudio en hago mención y me detengo un poco en eso. Sabíamos que, Miguel Hernández nunca pretendió ser un teórico como la mayoría de los escritores, ¿no? Y sí que publicó algunas reseñas donde podemos encontrar elementos interesantes sobre qué opinaba él de la poesía de otros, pero de alguna manera reflexionando sobre su propia poesía. Sí es muy interesante lo que he encontrado aquí, donde
hay frases y fragmentos donde él reflexiona sobre la poesía. O sea, ¿qué es para él la poesía, ¿no? Dándole una prioridad a la imagen, el poder de la imagen dentro del poema. Hay otro manuscrito en el que él está hablando que se pertenecería al segundo ciclo, digamos, en el momento donde él está con la poesía. No, perdón, al final del primer ciclo, cuando tiene sí, relación por influencia de Sige con la religión, ¿no? Y hay unos fragmentos donde él explica su propio proceso creativo, ¿no? Primero es una nebulosa y además lo hace casi arquitectónicamente, la explicación que nos va dando, y con aquello que está diciendo vemos que llega hasta el poema definitivo, cómo a él le viene a la cabeza, cómo después lo va escribiendo, cómo ya lo va formando y finalmente llega al poema. Y es muy interesante ver qué pensaba él. Por supuesto, insisto, no es un teórico, no nos engañemos, sí que hay mucha presencia ahí de Juan Ramón también en algunas definiciones que él intenta dar y de otros pensadores, pero sí se detuvo en eso, y sí que escribió sobre eso. Yo supongo que el material... supongo que has hablado que el material lo guardó Josefina Manresa durante tantos años y además has añadido que estaba escrito a lápiz, con lo cual supongo que el trabajo debió de ser ingente y yo me lo imagino y digo, de miedo de haberlo perdido, porque haberlo escrito a lápiz y tantos años y nada, simplemente quiero que me confirmes que sería un trabajo muy muy duro, porque solo de imaginármelo me da hasta miedo pensar algo se perdería, porque en lápiz y además el papel cómo sería. Y nada, simplemente que me lo confirmes y que enhorabuena por haberlo tocado, los manuscritos de Miguel Hernández, que me impresiona mucho. Muchísimas gracias. Claro, la mayoría, bueno, están escritos a lápiz o a plumilla, ¿vale? Hay algún que otro borrador ahí con algún tachón con boli, entonces ya sabemos que ese no era de Hernández, ¿no? Alguien que accedió allí, que utilizó el bolígrafo, ¿no? Y efectivamente algunos manuscritos estaban muy deteriorados, sobre todo los que escribió en la cárcel. Hay algunos que son realmente conmovedores, uno escrito en papel del baño incluso, y con un estado ya muy deteriorado, pero a pesar de todo, digamos que estaban en relativo buen estado, ¿verdad? Relativo buen estado. Claro, yo creo que hubiera sido una pérdida tremenda, porque esto que está aquí, esos manuscritos también son el poeta. No solo aquello que hemos publicado, sino todo aquello que él ha ido creando para llegar a ese final, ¿no? Una anécdota solo, que la cuento porque se puede contar, y por una serie de razones habíamos decidido fotocopiar todo el material que se estaba organizando, razones de supervivencia, por muchas cuestiones. Viernes a las 3 menos cuarto, con el personal del archivo de San José, urgiéndonos que nos fuéramos, porque por la tarde el archivo cerraba, ¿no? Y terminando fotocopias, porque salimos de allí hacia el coche y Carmen se da cuenta que el paquete que lleva no es de fotocopias, sino de manuscritos. Dios mío, viernes por la tarde. No pasó nada, porque el lunes por la mañana a las 9 estábamos allí con los manuscritos, ¿no? Pero dado el comercio que ha habido, a veces, puedo contar, no voy a decir nombres de personas que tuvieron que ver, la desconfianza de Josefina viene porque hubo gente que robó manuscritos. No voy a decir nombres, pero a mí me intentaron vender un manuscrito en el 92 en el Congreso Miguel Hernández. No voy a decir, o sea, quiero decir que esa era la desconfianza, pero vamos, imaginaos, Carmen y yo apuradísimos,
yo diciendo, claro, porque había que decir, Carmen, nos van a detener de aquí a Alicante, porque se van a dar cuenta que hemos dejado un paquete de fotocopias. Bueno, debo decir que José Carlos Rovira no durmió en todo el fin de semana y yo lo hice como un lirón. Porque pensé, bueno, que me detengan. Sí, fue un despiste. Sí que es verdad que bueno, parte de los manuscritos yo los fotocopié con permiso de la familia, porque, claro, transcribir todos esos manuscritos yo no podía estar continuamente yendo al archivo de Elche y trabajar allí todos los días, ¿no? De manera que sí que me hicieron el favor de fotocopiar los manuscritos, y lo que hacía era, pues cada 2 semanas, dependiendo un poco de cómo se acumulaba aquello, iba al archivo después de haber hecho toda esa clasificación que dirigió José Carlos. Yo iba allí y entonces aquellas palabras, porque yo leía también las palabras tachadas. Entonces eso siempre es mucho más difícil y trabajaba con lupa. Iba al archivo para ver si podía leerlo in situ, ya que no lo había podido leer mediante la fotocopia, ¿no? Y bueno, aquello fue una de las muchas anécdotas que surgieron en aquel en aquel archivo. Una de ellas, y bueno, no quiero ser muy pesada, pero es que esa fue tremenda, cuando José Carlos me dijo que si quería colaborar con él en la ordenación de los manuscritos de Miguel Hernández. Yo dije, bueno, pues aquí pasó un mirlo blanco, ¿no? O sea que, por supuesto que sí. Cuando llegamos allí, vimos cajas y cajas y cajas con todos los manuscritos. Cuando sacamos de aquellas cajas nos dimos cuenta que estaban ordenados por tamaños. Entonces, imagínense 1000 manuscritos, ponerlos en una mesa y como un enorme puzzle ir poniendo un manuscrito aquí, otro allá, primera etapa, segunda etapa, inédito, borrador, versión definitiva. Claro, clasificar todo aquello fue como un juego, ¿no? Como un hermoso juego al final, y eso es lo bonito. ¿Ya has encontrado algún poema nuevo que no se conozca, que sea muy interesante? Ella publicó, bueno... Cuando transcribí todos los manuscritos, hubo unos 100 poemas inéditos que se publicaron en la obra completa. Se publicaron en la obra completa y, bueno, ya que estamos un poco de broma, José Carlos decía que yo por las noches los escribía, como ya sabía la letra de Hernández. Y entonces, para aumentar los manuscritos, ¿no? Cuando yo le decía, no, ya acabo de encontrar un inédito. No, lo has escrito tú. Bueno, la broma. Aquí lo que hay, también hay poemas, pero como el negro que he leído, que es el que cierra el libro, ¿no? Hay poemas, pero son incompletos siempre, inconclusos. Carmen publicó en ABC, justo los días que leía la tesis, 10 o 12 poemas inéditos absolutamente, y se formó un lío ya, el primer lío bueno, es que hay gente que le gusta formar lío, porque estaba autorizado para publicarlo y sin embargo apareció en el ABC, y también, claro, pensaron que Carmen y yo como manager o algo así estábamos ganando dinero a manos llenas. Carmen se compró un coche de segunda mano. Bueno, ya está sacando aquí todos los trapos sucios. Que lo llamaba Miguelito. El chollo que no cesa. No, le llamaba Miguelito a mi coche. Lo compré, mi primer coche de segunda mano, un Peugeotito, 204 era. 5, era 205 y tenía 4 marchas. Tenía 4 marchas y a un precio muy módico. Me lo vendió una amiga y con los derechos de autor. Entonces, bueno, no piensen que gané mucho, sino que el coche era muy barato, me lo dejaron muy barato. Y era mi Miguelito, porque era rojo además. Bueno, da la impresión de que podríamos quedarnos aquí hasta que ahora mismo nos va a tirar el
el guardia de seguridad, pero sí creo, por lo menos, solo para terminar, creo que efectivamente este acto era necesario, que es un excelente modo de homenajear a Miguel Hernández en esta semana tan especial, y solo me queda dar las gracias al público, que ya se habíamos entregado, porque los trabajos de Carmen los seguimos mucha gente y sabemos de su valía, y porque venía acompañada por estos dos grandísimos maestros que son Ángel Luis y José Carlos, así que sabíamos que el acto iba a ser magnífico, pero también queremos agradecer, yo creo que al público, esas intervenciones lúcidas, inteligentes, que nos han ayudado a continuar reflexionando. Muchísimas gracias a todos. Carmen, un gusto, como siempre. Muchísimas gracias.